Muy buenos días. Hoy les estaré hablando sobre una dictadura que marcó a nuestra hermosa República Dominicana en el siglo XIX. La misma es la dictadura de Ulises Eureux. Esto es presentado por su servidora Yalmaris Guzmán. Empecemos. Pero vamos a empezar por el caudillismo. ¿Qué es el caudillismo? La misma o el mismo es un fenómeno político social surgido durante el siglo XIX en nuestra preciosa Latinoamérica. El caudillismo fue también un periodo histórico en Latinoamérica porque se extendió a lo largo de todo esto, además de ser un fenómeno político-social que asocia el surgimiento de líderes carismáticos, o sea, hombres de arma. El caudillismo trajo como consecuencia a Latinoamérica una notable inestabilidad política e institucional y el surgimiento de lo que fueron feroces dictaduras. Ahora bien, ¿qué es el autoritarismo? Pues este no es más que el modo de ejercer el poder de una forma autoritaria. En otras palabras, se entiende también como una actitud abusiva de la autoridad. Una de las características principales del autoritarismo es que existen normas o leyes represivas que restringen la libertad. Ahora bien, empecemos con el dictador del día de hoy. ¿Quién fue y cómo fue la vida de Lilis? Lilis nació el 21 de octubre de 1845. Nació en Puerto Plata. Fue hijo de Josefa Lebel y de Exat Eureux. La madre lo declaró con el nombre de Hilario Lebel, pero luego fue su padre que lo reconoció y le puso el nombre que hoy en día le reconocemos, Ulises Eureux. Ellos eran de una familia muy pobre. Sus padres lo entregaron a una señora que en ese momento la llamaban Rose, quien protegió y educó hasta su adolescencia. Rose le enseñó a Lilis el gusto por la lectura, a escribir bien, además le enseñó el idioma del inglés y el francés. Inicio militar y ascenso al poder. Lilis se entregó y entró al servicio general de Gregorio Luperón. Se desempeñó con tanta brillantez que se convirtió en el principal lugarteniente del general. Cuando tuvo la oportunidad de combatir en el sur, demostró su coraje y su capacidad de guerrero. Obtenida la República Dominicana, siguió secundando al general Luperón, trabajando junto a él para derrocar en ese entonces a Báez, quien tenía el poder. Al surgir el Partido Azul y ascender a la presidencia Ulises Francisco Espaillat, Lilis ya se había convertido en uno de los líderes de ese partido. Por ende, fue nombrado como ministro de Guerra y Marina. En la primera presidencia de Eureux, que surgió en 1882 hasta el 1884, al terminar 2 años, Marino le pasó las riendas a Lilis, quien mantuvo un gobierno democrático durante su primer periodo. Bajo su primer gobierno se fomentó lo que fue la política de inmigración extranjera a territorio dominicano, además de que se trasladaron los restos de Duarte desde Venezuela. Él también aumentó los ingresos fiscales y reforzó la profesionalización de los militares con el fin de brindar un mejor servicio a lo que era el Estado dominicano. Comienza la dictadura. Para el 1884, el Partido Azul, como entidad política dominante, no había ni un solo potencial sucesión entre los varios caudillos locales que constituían en ese entonces el grupo de los líderes de la República Dominicana. Luperón todavía seguía siendo el líder del Partido Azul, como quien dice. Decidió apoyar al general Segundo Imbert, mientras que Lilis apoyó la candidatura de Francisco Gregorio Villini. Lilis aseguró a Luperón que se pondría del lado de Imbert en caso de que él mismo ganara las elecciones, pero este cometió un fraude al llenar las urnas de los precintos claves, asegurando de esa forma la elección de Villini. Después de ser electo, el 1 de septiembre de 1884, Villini se resistió a los esfuerzos de Eureux para manipularlo. Pero ¿qué pasa? A lo que este respondió, esparciendo lo que fueron rumores de Villini, que iba a decretar una amnistía política con el fin de
poder conspirar contra el expresidente Casares. Esto trajo como consecuencia una crisis gubernamental que forzó a Villini a renunciar el 16 de mayo de 1885. Segunda presidencia. Luperón en consecuencia apoyó a Eureaux en las elecciones presidenciales del 1886. Habiendo obtenido el poder nuevamente, Lilies lo mantuvo en sus manos por el resto de sus días. Pero ¿qué pasa? En 1888, Lilies exilió a su mentor Gregorio Luperón y al año siguiente forzó al Congreso a pasar una reforma constitucional aboliendo el impedimento de la reelección presidencial y eliminando el sistema de votación por el voto directo. También desarrolló una red amplia de espías e informantes y policías secretos con el fin de prevenir lo que eran las rebeliones, los asesinatos o forzar el exilio de los políticos negando a cooperar con su gobierno. Pero ¿cómo estaba la economía del país durante sus gobiernos? República Dominicana estaba bajo el dominio de la tiranía de Lilies. En esa época evocaba el desorden en materia de finanzas que degeneró un alto endeudamiento político, sobornos, además de la opresión política. Además del dominio de las aduanas y como mayor consecuencia lo que fue la revolución de 1916. El azúcar también en sus gobiernos sobrepasó el tabaco como principal producto de exportación, como resultados de ingresos de plantadores de azúcar de origen cubano, que inmigraron a Santo Domingo. Además, durante su dictadura se desembarcaron lo que fueron varios proyectos ambiciosos de modernización del país, incluyendo la electrificación de la ciudad de Santo Domingo, además de la construcción de un puente sobre el río Ozama. Ahora vamos a hablar sobre las conocidas papeletas de Lilies. En 1897, mis amores, el país al borde de la bancarrota. Estaba en ese entonces ya casi todas las empresas quebradas. Pero ¿qué pasa? Lilies decide imprimir el equivalente de $5 millones en papeletas, en papel moneda, carente de respaldo, las que eran conocidas como las papeletas de Lilies. Esta impresión de dinero, sin respaldo alguno, provocó la quiebra de muchos comerciantes. Esto contribuyó a fomentar el descontento de los comerciantes y plantadores de tabaco del Cibao, lo que desembocó lo que fue más luego el ajustamiento de Lilies en Moca. Ay, qué triste. Invasión en contra de Lilies. La situación siguió difícil para el dictador en pleno político y militar. Al sufrir un duro revés con la huida de su ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio María González Satín, quien también estaba implicado en las rebeliones de los asuanos, Eureaux, al tener conocimientos de la invasión, procedió a intimidar, él básicamente amenazó nuevamente al mandatario haitiano comunicándole que si él seguía apoyando esa causa, entonces entregaría muchas armas a sus adversarios en el exilio para que fueran a derrocarlo. Eureaux, al tener el conocimiento de la invasión, procedió a amenazar de nuevo y nuevamente al mandatario haitiano. Por eso fue que el dictador, ya que él conocía al gobernante haitiano, sabía que su amenaza lograría su propósito y este procedería a retirar el apoyo a los revolucionarios. Ay, Lilies. Ahora bien, la muerte de Lilies. Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Jacobito de Lara, José Brache, Domingo Pichardo, Pablo Arnaud, Vicente de la Maza, Blas de la Maza, fueron quienes protagonizaron en Moca el valiente hecho del ajusticiamiento de Lilies.
lo que liberaron la nación de un régimen que estaba altamente, o sea, era una dictadura total. Enemigos de las libertades públicas y miserables. Pero ¿qué pasa? ¿A que no saben que fue Jacobito de Lara, ahijado de Lilis e hijo de Jacobo de la Lara, comerciante mocano, en cuyo negocio fue asesinado el dictador Eurax, fue el primero en disparar, pese a solo tenía 16 años en ese entonces, era un bebé? Se afirma que después del atentado, este se escondió en unos campos, pero más tarde regresó a su casa un mes después de que cometiera el magnicidio. El cadáver de Lilis fue trasladado horas después a la ciudad de Santiago de los Caballeros por el gobernador de esa provincia, que en ese entonces era Perico Pepín. Pero ¿qué pasó después de la muerte de Lilis? El general Ramón Cáceres, o sea Mon, participó junto a los magnicidas que se convirtieron la tarde del 26 de julio de 1899 en héroes de la patria al poder derribar ese día a Lilis. O sea, ese fue el día que murió, el día de su muerte, el 26 de julio de 1889. Su primo Horacio Vázquez, vicepresidente de la República, cuando cayó Juan Isidro Jiménez, se convirtió en presidente de la nación, y el general Cáceres fue nombrado gobernador de Santiago. Luego Ramón Cáceres pasó a ocupar la vicepresidencia del país. Cáceres, cuando estaba en el poder, estableció su mando apoyando la seriedad y la honradez, y con apego absoluto al progreso de las instituciones y del país. Este gobernó en la vicepresidencia casi por 6 años. Muy bien, espero que les haya gustado, que pudieran entender un poco de lo que pasó durante el siglo XIX en nuestra hermosa República Dominicana. Y pues nada, muchas gracias.